Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al Blanco. Levanto mi canto que no es de agonía. Mi vergüenza y mi sangre se elevan a un tono que es de rebeldía. Le pregunto de frente a los sabios que saben macroeconomía, porque al fin de la cuenta un extraño es quien carga con las cosas mías. Y es sin luz el camino que habría de llevar bienestar y alegría, porque el indio en Bolivia sigue tiritando entre sus piedras frías, mientras que un gasoducto se lleva a otras tierras valiosa energía. Y los pobres de Chiapas están apagados de la luz del día. Y a pesar del petróleo, aluminio y diamante, aquí en la tierra mía hay dolor y miseria por las ambiciones de una minoría que se exhibe. Tiro al Blanco aquí de nuevo con ustedes, y para conocimiento de todos los amigos y amigas de este espacio, le queremos decir que Tiro al Blanco está en varias versiones. Ustedes están más familiarizados con Tiro al Blanco por televisión, aquí en vivo, por Carivisión, pero estamos también con Tiro al Blanco impreso, ¿no? Que yo lo presento cada vez que salen las ediciones de Tiro al Blanco impreso. Pero está también el blog de Tiro al Blanco, el blog digital de Tiro al Blanco, isaconde.com, y ya usted entra directo, está totalmente actualizado. Pero además, Tiro al Blanco está en YouTube, Tiro al Blanco RD, y entra directo a YouTube. Cuando no pueda ver el programa por aquí, lo puede ver por YouTube. De manera que tenemos varias versiones de Tiro al Blanco. Bueno, y siguiendo tirándole al blanco, hay que decir que definitivamente esa visión conciliatoria, esa visión reformista, que lo que quiere es remendar este sistema, esta dictadura, flexibilizarla un poco en función de pasar otra vez al bipartidismo, al tripartidismo, se ha apoderado de gran parte de la oposición, exceptuando a la izquierda revolucionaria, de la cual forma parte el movimiento camañista. Y están de más en más entrando todas de nuevo. Esta historia se ha repetido muchas veces y ha sido siempre frustratoria, no aprenden. Por eso no me cansaré de decir perro bebero, aunque le quemen el hocico. Pues con Agripino, el pacto político, las reformas, viven hablando de eso, la trampa de la negociación que le ha tirado este gobierno, que está bajo la dirección de una mafia, y de una mafia además astuta, tramposa, resbalosa. Y hay que decir que no solo es la oposición de derecha que se pliega a todo esto, sino la parte de centro izquierda que se le suma a la oposición de derecha, y ahora también en buena medida Alianza País. Ahí los escucho hablando de reforma, ignoran totalmente el tema constituyente, porque la constituyente es ruptura, es confrontación. Si se habla de constituyente popular y soberana, fuera de las instituciones actuales, se está hablando de un proceso mediante el cual, con una fuerte participación popular, el país va a producir una nueva constitución y una nueva institucionalidad, que puede ser tan profundamente democrática como
se despliegue una correlación de fuerza favorable a esos propósitos y a esos objetivos, que no es una ilusión en este país donde hay tantas ansias de democratización, de cambio social reprimida, contenida. De manera que hay un potencial en la sociedad para el tema de la constituyente popular y soberana. Pero no, evaden todos, le tienen más miedo que el diablo a la cruz, a la constituyente. Cuando hablan de la constituyente, cuando yo sea gobierno voy a propugnar por no. Claro, cuando llegan al gobierno se le olvidó la constituyente. Entonces convierten en asambleas revisoras el Congreso que controlan. Pero oigan, pensar ahora en que este presidente que se reelige ya dentro de pocos días, el 15 de agosto, que se retoma, continúa en las funciones. Eso es como diría, un teatro. Y ese Congreso, que es prácticamente el mismo, van a hacer cambios importantes. De verdad, es pecar o de ingenuo, y hay gente inteligente que es ingenua, o de tonto, de bruto. Una de dos ahí. Pero la ingenuidad no conduce a nada más que el otro lo engañe. Usted no puede pretender desplegar una presión enorme para que modifiquen la ley electoral o establezcan una ley de partido o cambien la composición de la Junta Central Electoral. Porque en fin de cuentas eso es una transacción que no va más allá de un reparto que se ha hecho muchas veces. A que no tenga tanto control lo que están, sino lo suficiente. Sino lo suficiente, porque mientras ellos estén y mientras ellos sean presidencia, Senado, Cámara de Diputados, las altas cortes, ellos no van a ceder en ese terreno. Es por ejemplo como algunos constitucionalistas ahora que hacían las veces también de opositores, hablando de reforma judicial, que hay que retomar la reforma judicial, pero venga a ver, usted retomar que eso está podrido, ese sistema judicial, eso está podrido de profundidad. Y Marianito Germán te aparece ahora de que como el que está en favor de la sanción de determinados jueces. Cuando se podría creer en algo que eso puede cambiar es si él mismo se mete preso. Si él coge y se va y tranca la cárcel y dice yo estoy preso, entonces ya la cosa es más o menos en serio. Así pasa con la administración pública. Si esos presidentes no se meten presos ellos mismos, pues usted puede estar seguro de lo que están maniobrando cuando hablan de corrupción o cuando cae alguien en desgracia y le forman un expediente, pero eso no va más allá de esas maniobras y esos remiendos. Entonces, con estas fuerzas políticas establecidas, las que ejercen las funciones públicas fundamentales, usted nada más puede esperar dos cosas. O que esto siga como está, esta dictadura así, o que a esta dictadura le pongan algunos remiendos, algunos parches. Ninguno de las dos cosas conduce a nada bueno. Entonces, uno se pregunta, ¿y por qué? Un razonamiento tan simple, tan sencillo. El hecho de que esta gente ha dado demostraciones fehacientes de que manejan ese poder de esa manera, de que son mafiosos, corruptores, corruptos, sobornadores, de que además tienen una vocación autoritaria, despótica, con máscara, con disfraz de democracia. ¿Cómo usted puede esperar que sin usted pegarlo a la pared, arrinconarlo, colocarlo casi en el piso hasta que pidan cacao, va a producir algún cambio en este país?
en absoluto. El cambio estará en la medida se ejerza y se despliegue la democracia de calle por una constituyente popular y soberana. Pausamos y volvemos. Cuidado, tiro al blanco. Cuidado, tiro al blanco. De los Erazos, al de los carajitos descalzos, con ojos grandotes como los sueños del pueblo. A Omar Cruz, cantor de pincel y pluma. Tú le has devuelto el honor, mostrándole en acuarela a la miseria que estrena techos de lata y cartón, al pobre que en su dolor no aguanta ya otro aguacero, cuando se le viene al suelo su ranchito de cartón. Noble pintor, caraqueño cantor de pincel y pluma, que a Bolívar lo dibujas con una sonrisa amplia, soñando con una patria sin ranchito, sin miseria, con niños que entre sus manos alcen la misma bandera. Con niños que entre sus manos alcen la misma bandera. Bien, pues hablando de ese tema de las llamadas democracias, pero también de las que fueron bien denominadas como democracias populares o regímenes progresistas, gobiernos progresistas en nuestra América. Hay que decir que están en crisis. Hay una crisis de las democracias populares. Y la más emblemática de todo fue el proceso hacia la revolución bolivariana en Venezuela. La democracia chavista, sobre todo en el esplendor del comandante Chávez. Ese sistema político y ese proyecto está en una crisis profunda. Es una crisis por renuencia a profundizarse, a radicalizarse. Se quedó a medias, se estancó y está retrocediendo. Porque se mueve, está en un juego dentro del marco de esa institucionalidad sin atreverse a hacer lo que recomendó antes de su muerte, de su fallecimiento, que fue inducido. Fue un atentado altamente sofisticado, de eso vamos a hablar. El comandante Chávez habló del golpe de timón y decía que la institucionalidad que había creado el propio proceso había que dinamitarla políticamente y dar paso a un poder popular, no a un sistema con las características de las democracias representativas. Aunque el proyecto venezolano tenía mucho de participativo por muchos principios constitucionales y leyes, realmente seguía siendo fundamentalmente una democracia representativa. Pues Maduro no respondió a ese legado y se ha quedado en un marco de jugar a el control de los resortes de poder con una mayoría primero precaria y ahora bastante erosionada. Y entonces se están moviendo en una competencia entre referéndum y no referéndum. ¿Qué resulta? Que la imagen que da la derecha es una imagen ofensiva. Es decir, que está a la ofensiva, que dice, vamos al referéndum, que te voy a derrotar. Mientras que el gobierno bolivariano, que independientemente de todas sus limitaciones, es 1000 veces mejor que esa derecha, bueno, hay que ver lo que hizo en la historia de Venezuela, pero además lo que es, porque además ni siquiera lo que está planteado en Venezuela es volver a lo del pasado, aquello de la acción democrática, ¿no? Es algo que está haciendo Macri
en Argentina. No es siquiera el neoliberalismo originario, el drástico, el duro. Es una reversión contra reforma. Entonces, el gobierno parece a la defensiva, porque no quiere escoger el camino que siempre se debatió y que ha rehusado. Que es que si la derecha es fuerte económicamente, por ahí hay que darle, en términos de las propiedades que controla, de los enormes recursos que controla, de la capacidad de sabotaje que tiene para la economía, del control que tiene las asignaciones de divisas. Es decir, es a través de las expropiaciones, de la socialización, que se puede debilitar esa derecha. Pero no hay decisión en eso y eso es muy preocupante. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. En estos días estuvo aquí en la República Dominicana Fray Beto. Es un sacerdote dominico brasileño que fue de los precursores de la teología de la liberación del cristianismo de izquierda en el continente. Y ha jugado un papel muy importante en las luchas sociales en Brasil y en todo lo relativo a las luchas del PT, del Partido de los Trabajadores. Pero yo recuerdo que Fray Beto, a los 2 o 3 años del primer gobierno de Lula, que estalló un escándalo de corrupción que involucró a José Dirceu, uno de los principales dirigentes del PT y de la gente más allegada a Lula, era una especie de primer ministro, participando en esos manejos en el Congreso de compra de legisladores y de leyes, de resoluciones, de esas trampitas que se hacen, ¿no?, con sobornos. Pues decía que la izquierda no podía gobernar con los métodos de la derecha sin pagar un costo muy grande. ¿Cuánta razón tuvo Fray Beto? Decía que estuvo aquí recientemente y que comenzó haciendo en su intervención en la universidad una valoración muy linda de Cuba, comparándola con la ancianita pobre que es capaz de deshacerse de 2 centavos para ayudar a una persona enferma. Él decía, esos 2 centavos valen mucho más que millones y millones de los millonarios. Y Cuba ha hecho eso en la humanidad, al hablar de los médicos, de las becas, de todo lo que ha hecho Cuba. Pero Fray Beto incursionó necesariamente en el tema de las democracias populares en crisis y decía que había fallas, había equívocos, y entre ellos eso también de mejorar las condiciones de vida, como pasó en Brasil y en Venezuela, sin crear conciencia política al mismo tiempo. Pero más decía, hablaba del problema de la moral y la ética de los revolucionarios. Y él decía, bueno, la derecha es intrínsecamente corrupta. Es corrupta per se. No hay de otra. No hay derecha que no sea corrupta, decía él. Pero a la izquierda se le perdona menos y paga un costo mayor si entrega la moral. Él estaba haciendo una referencia indirecta a lo que pasa en su propio país, no respecto a la presidenta Dilma, pero sí frente a la cúpula del PT, y cómo ha afectado eso la popularidad, porque él decía, un revolucionario, un militante de izquierda, puede perder muchas cosas hasta la vida. Puede perder sus amigos porque durante largo tiempo tenga que dedicarse a una lucha clandestina y no se encuentre con ellos y bueno, y se separen, se distancien. Hasta puede perder parte de su familia, pero lo que no puede perder es la moral. De ninguna manera. Cuando pierde la moral, muere el revolucionario.
Entonces eso dicho aquí en República Dominicana es muy importante. En un evento donde colaron de contrabando al Senado de la República, a la Cámara de Diputados y a algunas dependencias gubernamentales, en un gran evento de solidaridad con Cuba y con nuestra América. Así que tengamos presente eso y guardemos distancia respecto a los corruptos de derecha, para que jamás la izquierda gobierne con los métodos de la derecha. Bueno, nos tenemos que despedir, le damos un fuerte abrazo, hasta el día de mañana que estaremos aquí en este espacio donde se puede decir y se dice efectivamente lo que otros y otras no se atreven a decir. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.